Fíjense una cosa que interesante, que el contraste de la zona oscura abajo y la zona clara arriba no era el original, eso fue producto del envejecimiento. ¿Y Es el decir, fondo? ¿eh? ¿El fondo Claro, porque oscuro? el tipo, el que pintó el cuadro, el taller que pintó el cuadro, está justo en la transición en que se abandona el fondo oscuro y se pasa al claro. Pero el fondo es oscuro. Es oscuro, sí. Sí, en las muestras se ve que Sí. eso. Ahora, Dolores se jugaba en la cabeza a que esto era un repinte. Porque Sí, pero no se puede pensar que el que hizo esto. claro, en general toda la composición de esta parte es completamente diferente a la zona de los barcos, ¿no? Pero sí, ahí abajo lo que pasaba era que nos jugábamos, pero en el momento de la limpieza nos dimos cuenta que no, no podía ser. Realmente era imposible eliminar esos pastos. Así que cambiamos la hipótesis, Muy los bien. historiadores, y dijimos, bueno, tal vez acá no era importante. Esta era una zona que iba a estar tapada por muebles. Tal vez esto iba a ser para una pared, para un saloncito. ¿Y el tamaño? ¿La tela? Y porque funcionaría como si fuera un mural, Claro. Una decoración. una decoración de salón. Y tenía que ser visto bastante de lejos, porque ese tamaño... Y esta parte entonces tenés un mueble, qué sé yo, y lo rellenás con... Bueno, de hecho en la parte posterior encontramos un cartel que decía Secondo, ¿no? Que podía indicar que era parte de un grupo. mural, de un grupo. Claro. Y además era más barato pintar un cuadro que hacer un tapiz, Claro. que era muy, muy oneroso. Claro, que sustituiría un tapiz. Sustituye un tapiz. Pero la última palabra siempre la tiene acá la Veremos- química. Veremos cuando- qué dicen los resultados de la química. Estamos en el laboratorio de química y microscopía. Acá lo que hacemos es tomar muestras con un bisturí, son muestras muy muy chiquitas, menos de 1 milímetro, que las estudiamos para saber la secuencia de cómo fue pintada la obra, con qué materiales se pintaron y con eso poder ayudar a lo que es la restauración y si se puede también entender un poco cómo fue hecho y si es posible cuándo fue hecho un cuadro, una obra, como en el caso de este que estamos estudiando ahora, que es Salvatore Rosa. Cuando tomamos las muestras de los cuadros, las incluimos en una pastilla de resina para poder observarlas bajo microscopio y tener mayor movilidad. En el caso de esta obra en particular, nos interesaba el estudio de los pigmentos azules, ya que pudimos cerciorar que en la muestra había distintos tipos de azules según el estrato. Y también podíamos asociar el estrato con la historia del pigmento, es decir, en qué época fue o descubierto o sintetizado o en qué época se solía emplear. En este caso en particular, en los estratos superiores encontramos un tipo de pigmento que se trata de azul de Prusia, del siglo XVIII, y en los estratos inferiores, es decir, los más profundos, los más antiguos, encontramos azul ultramar. Ahora tenemos la duda de si ese azul ultramar se trata de uno sintético o natural. Lo que suponíamos era que se trataba de un azul sintético, que es del siglo XX, pero observándolo bajo microscopio vemos características del azul natural. Que eso me parece un poco raro, ¿no es cierto, Fer? Sí, entiendo los dos otros azules porque son repintes, además se condicen con la época, pero si fuera ultramar natural sería muy muy raro. Muy raro porque es muy caro. Sí. Sí, no lo vas a usar para pintar el cielo. La pintura de gran formato en el siglo XVII estaba destinada al gran asunto, a menos que se tratara de pintura decorativa. Este cuadro no tiene registro de salida de Italia, lo cual es extraño. Está bien que pasaron las dos guerras en medio de la compra, pero debería haber algún rastro de un cuadro de Salvatore Rosa de estas dimensiones y no lo hay. La familia Stengo lo compró a la galería de Palazzo Strozzi, que perdió sus registros durante la guerra, pero la familia, por otra parte, recibió solamente una esquela manuscrita que prometía un documento original de Camillo de la Gherardesca, el conde de la Gherardesca, que decía que durante generaciones el cuadro había pertenecido a la familia. Y en ningún registro de la familia de la Gherardesca aparece, con lo cual
estamos junto con restauradores y científicos viendo la posibilidad de pensar tal vez una autoría diferente, viendo la posibilidad también de pensar en un periodo diferente, tal vez ligeramente posterior, en el que la decoración de salones con 2 o 3 pinturas de este tipo fue más habitual. Sí, estaba pensando que deberíamos esperar